En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos al programa Viva y Eficaz. Hoy, amado hermano, hermana y amigos que nos escuchan, vamos a hablar sobre el juicio final. Durante muchos años se ha estado predicando el Evangelio en todo el mundo. Un poco más de 2000 años tenemos de proclamar el mensaje de la gracia y el mensaje de la salvación. Sabemos que el hombre, desde que nace hasta que muere, tiene un periodo de existencia de unos 70, 80 años. Ese es más o menos el promedio de vida, 70 a 80 años. Muy pocos llegan a 90 años y excepcionalmente algunos a 100 años. El mensaje del Evangelio, amigo que me escucha, se predica casi siempre a jóvenes, adolescentes, a personas adultas y ancianos. Así que la gente tiene una cierta cantidad de años para escuchar el Evangelio. No todos los días lo escucha, pero sí lo escucha. Dios continúa hablando, proclamando su mensaje de arrepentimiento a los seres humanos para que estos sean perdonados porque Cristo murió por nosotros. Cristo es el que tiene la potestad, la autoridad legal de perdonar los pecados. Pero en esta proclamación del Evangelio por todo el mundo, que ya tiene más de 2000 años de existencia de este mensaje de buenas nuevas, la Biblia declara de que Dios es un Dios de amor, es un Dios de gran paciencia, Él es longánime, Él es de largo ánimo. Así que además de ser un Dios de paciencia, de amor, de misericordia, de bondad, también es un Dios que demanda el arrepentimiento de los seres humanos y que el ser humano deje de pecar, porque Dios es un Dios de juicio, de justicia. Él castiga la maldad de los seres humanos. De la misma manera que el hombre mismo tiene un sistema para castigar las faltas en una nación, tiene una constitución y también tiene códigos penales donde se especifica que hay ciertas faltas que el hombre, el ciudadano común comete que están penalizados con cárceles. En algunos países cuando el hombre comete faltas que demanda un castigo capital, un castigo que es la muerte misma de la persona que cometió el delito. Lo que quiero decirle a usted, amigo y amiga, es que aún el hombre mismo, no siendo perfecto, cometiendo una enorme cantidad de faltas, transgrediendo los mandamientos establecidos por los hombres, los hombres mismos se encargan de castigar por medio de estos códigos las faltas que un ciudadano común comete en un país. Aún el hombre tiene un sentido de justicia. También el hombre tiene un sentido de lo que es amor, porque el ser humano ama.
aunque no de una manera perfecta, pero todos amamos. También nosotros tenemos un sentido de equidad, sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto. Tratamos de vivir en un país donde hay leyes y que esas leyes rigen la vida de esos ciudadanos. Y sabemos que hay jueces, hay policías, y hay personas encargadas de hacer prevalecer la justicia en un país. Se trata de establecer el imperio de la ley en un país para que haya orden, para que vivamos como seres humanos inteligentes y racionales. Si el hombre tiene un sistema judicial para castigar la maldad, ¿cuánto más el dador de la vida, que es Dios? Él ha dado mandamientos que están escritos, especificados en la Biblia. Y también esos mandamientos tienen sanciones. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y que la muerte se realiza por etapas. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dijo que si cometían el pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a morir. Así que en la Biblia se detalla, se explica, se enseña en qué consiste el castigo por los pecados. El hecho de que el hombre viva y muera, ese es un juicio divino sobre el pecado. Dios no hizo a Adán y a Eva para que murieran, sino que la muerte entró a causa de la desobediencia y del pecado de Adán y de Eva. La muerte física es un juicio divino sobre el pecado que el hombre comete. La Biblia declara que está establecido por Dios que el hombre debe de nacer y también debe de morir, y que después de la muerte será juzgado. Y también la Biblia declara que la paga del pecado es la muerte. Hay una muerte física, hay una muerte espiritual, porque el hombre está separado de su Creador a causa de sus pecados, y hay una muerte eterna, donde va a haber una resurrección final, donde los seres humanos comparecerán delante de un trono blanco. Ahí estará Jesucristo sentado en ese trono para juzgar a los hombres, para juzgar sus pecados, por cuanto Él es el Hijo del Hombre y Él murió por nuestros pecados. Quiero leerles entonces la porción bíblica del capítulo 20, del versículo 11 en adelante, del libro de Apocalipsis, donde se declara que hay un juicio final. Y dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde para siempre. Aquí, amigos, se declara que todos vamos a morir. Algunas personas en este mundo mueren, pero mueren con la esperanza de tener vida eterna, porque creyeron en Cristo, porque se arrepintieron de sus pecados
y vinieron a Jesucristo para que el Señor les perdonase. Porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero hay personas en esta vida que han pecado y nunca han tomado la decisión o nunca tomaron la decisión de arrepentirse de sus pecados y murieron en sus delitos y en sus pecados sin haber sido lavados, sin haber sido perdonados de sus pecados. Oyeron el mensaje del Evangelio varias veces, tuvieron la oportunidad de acudir a Cristo para ser perdonados, pero decidieron no hacerlo. Rehusaron no creer en Jesucristo. Y cuando llegó el fin de sus días, ellos entonces murieron. Y murieron en sus delitos y sus pecados porque rechazaron las oportunidades de recibir el perdón que concede Dios por medio de la fe en la persona de Jesucristo. Ellos no creyeron que vendría un día de juicio, aunque escucharon el mensaje del Evangelio que les instaba a reflexionar, a convertirse de sus malos caminos y volverse a Dios. Tuvieron esa oportunidad, escucharon una y otra vez el mensaje del Evangelio, pero fueron indiferentes a este mensaje. Escucharon a los que predicaban el Evangelio y que le decían a la gente que era necesario proceder al arrepentimiento, abandonar la vida de pecado, creer en Jesucristo y confiar en Cristo, que es el que nos da poder para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y como está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y después de esta muerte ser juzgados, vendrá un día que la Biblia declara, según lo que hemos leído, que va a haber un trono blanco. Allí en ese trono estará Jesucristo para juzgar a los muertos. Va a haber un día de resurrección al final del tiempo y los muertos van a resucitar. Van a resucitar los muertos grandes y pequeños. La Biblia dice que los muertos grandes y pequeños son aquellos que han sido personas sumamente importantes en esta vida. Esos son los muertos grandes. Los muertos pequeños son las personas que no tuvieron grandes privilegios ni poder en este mundo. Lo que la Biblia está tratando de explicarnos, amigos y amigas, es que Dios no hace acepción de personas, que el día del juicio vendrá y todos los seres humanos van a comparecer delante de ese trono. Y ahí serán juzgados. Y la Biblia declara que serán abiertos los libros y que los muertos, grandes y pequeños, que han resucitado para comparecer delante de Dios, serán juzgados según los pecados que están registrados, que están escritos en esos libros. Eso indica, amigo, que todo pecado que haya cometido el ser humano ha sido escrito y registrado en el cielo. Ahí Dios juzgará de la misma manera como aquí en la tierra se juzga a los que han cometido delitos. El fiscal presenta las pruebas
que señalan que la persona ha cometido faltas contra la ley y que tiene que pagar de acuerdo a el castigo que estipula esa ley. Así también Dios establecerá un tribunal de juicio que se le llama el trono blanco, porque el juez va a ser nuestro Señor Jesucristo. Actualmente Cristo es el Salvador del mundo, que le da la oportunidad a la gente que proceda al arrepentimiento y que crea en Él. Pero aquellos que no procedieron al arrepentimiento ni creyeron en Él y murieron así, van a comparecer delante de este tribunal y los libros serán abiertos y los muertos van a ser juzgados por las obras que los muertos hicieron, que están registrados en esos libros. Esos son los expedientes de Dios, pues en ese tribunal se va a juzgar a los hombres, pero no de una manera arbitraria, sino que se demostrará a esas mismas personas y delante del juez que es Dios, que los pecados que van a ser juzgados de esas personas en verdad ocurrieron, fueron escritos, y que esas transgresiones a la ley de Dios se llevaron a cabo en tiempo, en lugar y en espacio mientras ellos estaban viviendo aquí en la tierra. Son varios los libros que están escritos. Por ejemplo, Cristo dijo que no serían juzgados los hombres por las palabras de Él, sino por las palabras del Evangelio. Cada vez que una persona escucha el Evangelio, Cristo dice que esa palabra del Evangelio será un testimonio en contra del pecador que comparezca delante del trono blanco y que se abrirá el libro donde se predicó el Evangelio y las personas no tendrán excusas, tendrán que confesar que escucharon el Evangelio muchas veces, que rechazaron el Evangelio o que no pusieron atención al mensaje de arrepentimiento que demandaba Dios del pecador. Así que será abierto el libro del Evangelio de Jesucristo y los pecadores que no creyeron en el Evangelio serán juzgados por las palabras del Evangelio. Aún también se abrirá el libro de las palabras de los hombres, porque la Biblia declara que el ser humano será juzgado por las palabras que él haya dicho. No hay palabra que se lo lleve el viento. Toda palabra que ha salido de la boca del ser humano será registrada en el cielo. Las palabras de malicia, las palabras de juicio, las palabras mentirosas, los chistes de doble sentido, todas las palabras y blasfemias y amenazas de muerte que el ser humano ha pronunciado serán sacadas a luz, porque se abrirá el libro de las palabras de los hombres, se abrirá el libro de las obras de los hombres y se abrirá todos los libros que registran la enorme gama de pecados que el ser humano ha cometido. Y una vez que el ser humano haya sido juzgado y que los que están ahí no podrán poner excusas porque las pruebas son contundentes, entonces se abrirá el libro de la vida, que es el libro donde se registra
los nombres de las personas que creyeron en Cristo. Pero desde el mismo momento en que las personas están siendo juzgadas por las obras que han cometido, implica que ellos no creyeron en Cristo. Y entonces, cuando se busque el nombre de esas personas, es indudable que no se encontrará el nombre en el libro de la vida. Y dice la Biblia que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Esto es lo que llamamos juicio final. La única manera de escapar de ese juicio que se va a llevar a cabo es creyendo en Cristo actualmente. Es que usted, amigo y amiga, se arrepienta de sus pecados, crea en Cristo y viva para Cristo haciendo lo correcto, guiado por el Señor. Es necesario que usted crea en Cristo, que se arrepienta de sus pecados para que usted pueda escapar del juicio final que va a ocurrir en el tiempo establecido por Dios. Así que yo le insto, yo le recomiendo, yo le conmino a usted que se arrepienta de sus pecados y crea en Cristo, que murió por usted, que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.